¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, acá, desde los fondos de la obra, eh, haciendo una toma de contacto de las que le gusta a los seguidores de canales chetos, de una pinza de punta. Esta la aprendí en Larry Tools. Bueno, ahora con una mano no estoy pudiendo hacer fuerza, pero observen que esto sería una prueba de torsión de las puntas. Afloja el bulón, bueno, acá se necesitaría un tubito de 1/4, ¿no? Pero ustedes que les gusta dar por válidas todas las pruebitas que hace el muchacho, los infomerciales, me tienen que dar por válida esta. O sea, la pinza, si entrara, lo afloja. Pasa que el que diseñó esta roseta, como le llamamos en la antigua escuela, no pensó en que tenía que entrar una pinza de punta, pensó en que tenía que entrar un tubo. Pero la labor va muy bien. Observen cómo lastima el bulón. Es un envejecimiento acelerado lo que estoy haciendo de la herramienta. Mentira, Tano, ¿por qué no decís que no trajiste los tubos de 1/4? Sí, es verdad, no traje los tubos de 1/4, pero digo, ya que está, voy a probar las herramientas como los tipos que saben. Después de hacer esto con una herramienta, ustedes ya saben si la compran o no la compran. Quiero que sepan que si pudiese tener las dos manos, ya esto ya hubiese salido, ¿no? Bueno, imagínense con música cheta. La resistencia de las puntas es espectacular, dado que la herramienta trabaja muy bien con sus puntas alargadas, segmento de corte redondeado, los grips muy cómodos. Bueno, una herramienta especial que no puede faltar en ningún tipo de caja, ya sea electricista, plomero, afín, o para tener en el cajón de los cubiertos. Observen cómo sale el bulón. Bueno, tirafondo de anclajes que pongo cuando hago un montaje, ya lo tienen afuera. Observen el daño que le hizo al bulón, es algo sin precedentes. Estoy un poco dolorido de la rodilla, no de la rodilla también, pero entre otras cosas. Pero es la edad. Para los que me dicen viejo gaga, bueno, tienen razón. Me duele un poco la cintura. Estuve sacando unos 20 metros de cable Sintenac que estaban enterrados, obviamente. Estaban enterrados y... ¿Cómo es? Nada, me tiró un poquito la cintura. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Observen cómo la pinza de punta de la marca Labor o de la distribuidora Labor, como dicen en otros canales, si no traería marca, estaríamos hablando de una espectacular genérica. Observen cómo afloja el tirafondo de 1/4. Contame en los comentarios si la conocías, qué te pareció la herramienta. En líneas generales, es una herramienta que si la comparamos con una Nipex, creo que pierde. Pero bueno, no deja de ser una excelente opción para los pobres, ¿no? Vamos a probarlas en distintas áreas de apriete de la pinza. Bueno, observen lo doblado que está el tirafondo y sigue saliendo. La pinza no arruga, la Labor no arruga. Esta es la herramienta en cuestión. Es una pinza de puntas de 7 pulgadas, material acero al carbono, unos grip bicomponentes,
en una pinza de punta media caña, como dije, de 7 pulgadas, alargada hacia la punta. Segmento de corte, que ahora lo vamos a probar ya que estamos. Cortando un cablecito de 2x1 tipo taller. Y bueno, vamos a hacerles una pruebita de resistencia para que vean el área de liberación de corte. Bueno, lo pueden ver. Los tirafondos son reales. Contame qué te pareció la herramienta, cómo la ves. Nada, gracias por ver. Los veo en el próximo. Saludos.